Imagina que tu mejor amigo está frustrado y estresado porque no alcanza sus metas. ¿Qué le dirías? Que él es capaz, ¿cierto? Puede hacerlo, que todo es posible si se esfuerza. Y si fueras tú quien se siente así, ¿te dirías lo mismo? En este video vamos a ver cómo ser amable contigo mismo tiene el poder de cambiar tu cerebro. Y también compartiré algunos consejos prácticos respaldados por la ciencia que puedes empezar a usar hoy mismo para ser más amable contigo mismo. ¿Qué es exactamente la autocompasión? Según la investigadora Kristin Neff, la autocompasión consiste en tratarte a ti mismo con la misma amabilidad, preocupación y apoyo que le ofrecerías a un amigo. La autocompasión tiene 3 componentes clave. El primero, la amabilidad hacia uno mismo. Se trata de ser cálido y comprensivo contigo mismo cuando las cosas no salen como las esperabas, en lugar de ser duro y autocrítico. En vez de decir yo no sirvo para nada, soy bruto, no puedo hacer las cosas bien, empezar a tratarte mal, puedes reconocer el esfuerzo que hiciste y el tiempo que dedicaste a esa tarea, a pesar de que los resultados no sean los que esperaban. La segunda característica de la autocompasión es que usa atención plena o mindfulness. La atención plena significa observar tus pensamientos y tus sentimientos sin juzgarlos, en lugar de dejarte atrapar por ellos y sobreidentificarte con las emociones negativas. Si algo no sale bien en nuestra vida, es normal sentirse mal, es normal sentirse frustrado, es normal sentirse derrotado. Pero como dice Karol G, mañana será bonito. Siempre hay algo que nos espera al día siguiente. La tercera característica de la autocompasión es la humanidad compartida. Esto implica reconocer que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. A todos nos pasan cosas malas, así como a todos nos pasan cosas buenas. Todos estamos juntos en esta aventura de vivir. Entonces, en vez de criticarme, en vez de juzgarme, tengo que pensar y analizar qué tengo en común con otros que puedan estar pasando por la misma situación o una situación similar. No somos tan únicos como para que las cosas malas o las cosas buenas nos pasen únicamente a nosotros. No puedes estar realmente ahí para los demás si no sabes cómo estar ahí para ti mismo. Y en este momento quiero que lo pienses. ¿Cuántas veces consuelas a tus amigos, a tus conocidos, a tus familiares cuando están mal? Pero cuando te toca a ti, eres tu peor crítico. Nos hablamos mal, nos tratamos feo, nos torturamos y eso no está bien. Es hora de voltear esa misma compasión hacia ti mismo. Ahora vamos a entrar en la ciencia del cerebro. Cuando practicas la autocompasión, se activan diferentes áreas claves del cerebro. En la parte del cerebro que se llama el lóbulo frontal, tenemos 2 áreas que se llaman la corteza prefrontal medial, que va a ayudar a regular las emociones, y la corteza cingulada anterior, que está involucrada en la autorreflexión y la empatía. Cuando eres amable contigo mismo, estas regiones del cerebro trabajan juntas para calmar a la amígdala, que está un poquito más atrás en el cerebro, y es la parte del cerebro encargada de generar la respuesta de miedo y de estrés. Cuando te criticas a ti mismo, es como si estuvieras acelerando ese estrés todo el tiempo, y tu cuerpo va a liberar cortisol, que es la hormona del estrés. El corazón se acelera y la mente se descontrola. Cuando practicas la autocompasión, este proceso se frena y se activa el sistema nervioso parasimpático, que es la respuesta natural del cuerpo para relajarse y para entender que todo está bien y que no tiene que huir. Las investigaciones muestran que la práctica de la autocompasión reduce los niveles de cortisol, disminuyendo el estrés y promoviendo la relajación. Y este es el superpoder que tienes de reprogramar tu cerebro para responder con amabilidad en lugar de miedo. Me pueden decir, bueno, Alejandra, pero es bueno ser autocrítico, es bueno darse duro, porque si no te das duro no vas a alcanzar las metas y no vas a salir adelante, y si no te exiges a ti mismo no vas a ser exitoso. Puede que sí, esa técnica funcionaba en el pasado y ahora vemos las consecuencias a nivel de salud mental en toda la población. Pero créanme cuando les digo que la autocompasión es mucho más efectiva que la autocrítica. ¿Por qué? Porque aunque la autocrítica
puede motivarte a corto plazo, a largo plazo va a tener un precio muy alto. Con el tiempo daña tu salud mental, aumenta la ansiedad e incluso puede afectar tu salud física. Como dice el dicho, tanto va el agua al cántaro que al final se rompe. Si me estoy exigiendo, dándole ahí todo el tiempo, siendo duro conmigo mismo, en algún momento voy a explotar. Y por eso pues es mejor tener una técnica que nos ayude a evitar a llegar a esos extremos. La autocompasión motiva a mejorar sin agotarte. Es como tener un coach o un entrenador que cree en ti, que te da las herramientas para tener éxito, que analiza tus fallas en lugar de un sargento que te está presionando hasta que te colapses y ya no puedas dar más. La autocompasión es ser lo suficientemente fuerte como para apoyarte, pero no lo suficientemente débil como para derrumbarte. Los hábitos y como todas las prácticas en nuestra vida, practicar la autocompasión no es algo que sucede de un día para otro, es algo que tenemos que convertir en un hábito repitiéndolo a diario. Una de las herramientas más poderosas para desarrollar la autocompasión es la atención plena o mindfulness. Los estudios neurocientíficos han demostrado que la práctica del mindfulness o la atención plena fortalece la corteza prefrontal del cerebro, el área que hablábamos que ayuda a regular las emociones, y la ínsula, que es el área que procesa las sensaciones corporales, la respuesta del cuerpo al estrés y la tensión. La práctica regular del mindfulness reduce la actividad en la amígdala, que es la zona que nos prepara para esa respuesta al miedo y al estrés. Y con el tiempo vamos a poder reprogramar nuestro cerebro para responder con menos reactividad y más claridad cuando surgen desafíos en la vida, porque siempre vamos a tener desafío. Entonces, ¿cómo puedes desarrollar la autocompasión en tu vida diaria? Te voy a dar unos consejos para empezar la práctica de la autocompasión en tu vida diaria. El primer paso es practicar la amabilidad hacia ti mismo. La próxima vez que cometas un error, haz una pausa y pregúntate, ¿qué le diría a mi mejor amigo o a un buen amigo que esté pasando por esta situación? Luego, tú te vas a decir esas mismas palabras a ti. Al comienzo se puede sentir un poco raro, pero cuando más lo practiques, más natural se va a volver. El segundo paso es tener momentos de atención plena. Vas a dedicar unos minutos al día para hacer una pausa y revisar cómo te sientes. Si surgen pensamientos negativos, vas a reconocerlos sin juzgarlos y a dejarlos pasar. Esta práctica simple puede ayudarte a detener esas espirales negativas antes de que el pensamiento negativo te controle. ¿Qué quiere decir esto? Que estás teniendo esos pensamientos que te están juzgando, esos pensamientos de autocrítica. A parar, vas a decir, bueno, sí, estoy pensando esto porque pasó esto y lo otro. Ya, lo dejamos pasar. Consejo 3 es recordar el concepto de humanidad compartida. Cuando te sientas mal, recuerda que el sufrimiento es parte de la vida. No eres el único que está pasando por momentos difíciles. Esto es parte de ser humano. Reconocer esto puede ayudarte a sentirte más conectado y menos aislado con tus dificultades. Recuerda, siempre tenemos algo en común con otros. Y el cuarto paso o la cuarta práctica es realizar gestos físicos de compasión. A veces simplemente realizar un acto físico puede marcar la diferencia para decirle a tu cerebro que todo está bien. Cuando te sientas abrumado, cuando estés pensando negativamente, coloca una mano en tu corazón o date un abrazo. Estos pequeños gestos pueden activar el sistema de calma de tu cuerpo y recordarte que seas amable contigo mismo. Los beneficios de la autocompasión van mucho más allá de simplemente sentirse bien. Se ha demostrado que la práctica de autocompasión reduce la ansiedad y la depresión. Las personas con mayor autocompasión tienen tasas más bajas de ansiedad y depresión, porque la autocompasión se convierte en tu escudo emocional contra la negatividad. Mejora la salud física. La autocompasión puede reducir la inflamación e incluso mejorar la salud cardíaca al reducir la carga de estrés que tenemos en nuestros cuerpos. La práctica de la autocompasión también aumenta la resiliencia. Cuando enfrentamos fracasos, contratiempos o desafíos en la vida, la autocompasión va a ayudar a recuperarte más rápido y a ser más fuerte. Y como les decía previamente, ser autocompasivo no se trata de evitar tus defectos o de evitar tus errores. Se trata de abrazarlos con amabilidad y comprensión.
dándote el apoyo que necesitas para crecer. La ciencia es clara. Cuando te tratas con compasión, no solo vas a mejorar tu salud mental, sino también estás mejorando tu salud física y estás teniendo una herramienta que te va a ayudar a enfrentar los retos que tiene la vida. Me gustaría saber en la cajita de comentarios qué harás esta semana para ser más amable contigo mismo. Recuerda, tú eres tu mejor amigo. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal y darle like al video. Adiós.